Buenas tardes, yo soy Venustiano Carranza de la Garza. Nací el 29 de diciembre de 1859 en la villa Cuatro Ciénaga, en lo que actualmente hoy es conocido como Coahuila. Yo fui el 11º hijo del coronel liberal Jesús de la Garza. También mis primeros estudios los inicié en mi pueblo natal y más tarde me mudé a Saltillo con el resto de mi familia para poder completarlos. En 1887 la carrera de Venustiano comenzó cuando fue presidente municipal electo por su pueblo natal, aunque por discrepancias con el gobernador José María Galán tuvo que renunciar a su puesto. Y en 1893 participó con su hermano Emilio en la oposición política en contra de la reelección de Garza Galán. En 1894 y entre 1908 ocupé varios cargos públicos, entre los cuales fui elegido de nuevo presidente municipal, y durante este periodo me acerqué al grupo político de Bernardo Reyes. Después me postulé para presidente y debido a mi relación con el político Bernardo Reyes, me gané la oposición de Díaz y todos sus científicos. En 1910, encontrándose exiliado en San Antonio, Texas, se unió al movimiento antirreeleccionista impulsado por Francisco I. Madero. Una vez triunfante la revolución maderista en mayo de 1911, Carranza formó parte del gabinete provisional de Madero. Consecretario de Guerra y Marina, también fue designado gobernador provisional revolucionario de Coahuila. En noviembre de 1911 fue nombrado gobernador electo. Durante su gestión se destacó por querer llevar a la práctica la soberanía estatal y municipal. Implantó la educación militar en escuelas oficiales, impulsó la construcción de un ferrocarril y una fábrica calcinadora de zinc. Además, ayudó a combatir a la rebelión orosquista en 1912. Durante la llamada Decena Trágica, Carranza ofreció refuerzos militares a Madero y la posibilidad de trasladar el gobierno federal hacia Saltillo. Cuando Madero fue obligado a presentar su renuncia y Victoriano Huerta ocupó el poder ejecutivo, la legislatura de Coahuila expidió un decreto que desconoció a Huerta como presidente provisional, concediendo además al gobernador del estado, Venustiano Carranza, facultades extraordinarias para armar fuerzas que defendieron el orden constitucional. El 26 de febrero de 1913 salí de Saltillo armado en contra del gobierno de Huerta. Un mes después, en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, mis partidatarios y yo firmamos un plan que me proclamó como primer jefe del ejército constitucionalista, cuya misión fue derrocar al gobierno ilegítimo. Luego de que el ejército constitucionalista derrotara al ejército federal, el 13 de agosto de 1914 se firmaron los tratados de Teoloyucan, los cuales dieron fin al gobierno de Victoriano Huerta. La disconformidad entre los caudillos y el mismo Venustiano Carranza los llevaron a pedir la destitución del primer jefe, para así evitar una guerra civil. Esta petición fue rechazada. Carranza convocó a una convención revolucionaria para así definir el rumbo del país el 1 de octubre de 1914, en la capital de la República. El 31 de octubre, la convención acordó destituir a Carranza y a Francisco Villa de sus cargos, como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, y jefe de la División del Norte, respectivamente. El 5 de noviembre, la Comisión Revolucionaria envió un ultimato a Carranza para que éste abandonara los cargos que confirió en el Plan de Guadalupe y que habían sido ratificados por la Convención en la Ciudad de México. Carranza desconoció a la Convención. Al día siguiente se dirigió a Veracruz, donde estableció su gobierno, declarando al puerto capital provisional del país. En Veracruz, Carranza nombró a Álvaro Obregón como general de jefe del Ejército de Operaciones, con la misión de recuperar la capital del país. Asimismo, el 6 de enero de 1915, Carranza expidió la Ley Agraria, obra de Luis Cabreros, secretario de Hacienda, mediante la cual se creó la Comisión Nacional Agraria. Luego de que el ejército constitucionalista derrotara militarmente a las fuerzas de la Convención Revolucionaria, el 11 de octubre de 1915 Carranza salió de Veracruz rumbo a Tampico para iniciar un recorrido para los estados del norte y centro del país. El destino final era la Ciudad de México.
Creí necesario convocar a un consejo constituyente para poder reformar la Constitución de 1857. El 1 de diciembre de 1916 inició el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, donde di lectura a mi proyecto de reformas. Hubo muchas discusiones entre los legisladores y más tarde, el 31 de enero de 1917, se clausuraron las sesiones del Consejo y el 5 de febrero promulgué en bando solemne la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformaba la de 1857. Al día siguiente, Carranza promulgó en Querétaro las convocatorias para las elecciones de diputados y senadores de la 27ª legislatura, para elegir también al presidente constitucional de la República, mismas que se verificaron al siguiente mes, en las cuales triunfó el primer jefe. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar al país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. En 1920, Carranza buscó imponer como sucesor presidencial a Ignacio Bonilla, lo cual causó que diversos sectores del ejército y la sociedad se rebelaran contra su gobierno mediante el Plan de Agua Prieta. El levantamiento obligó al presidente a abandonar la ciudad de México el 7 de mayo para intentar instalar su gobierno en Veracruz. Finalmente, el 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalatongo, Puebla.